Amigos míos, sean bienvenidos a un nuevo video del Güero Nopal. Hoy, antes de comenzar el video, tengo dos anuncios importantes que hacer. Primero, estaré más activo en el canal. Anteriormente no me fue posible. Como muchos de ustedes saben, estaba realizando mi internado médico y actualmente soy médico pasante. Así que los meses de julio, agosto estuve muy ocupado. Pero ahora puedo más constantemente, y aunque el narcotráfico seguirá siendo el tema principal del canal, también hablaré sobre otros temas. Videos con la temática de salud, música, series, películas y lo que se me vaya ocurriendo. A la semana será un video relacionado al narcotráfico y otro más de algún tema ajeno, cuando el tiempo así me lo permita. Y segundo, en comentarios de videos anteriores, algunos de ustedes me propusieron apoyar el canal de forma económica, ya que actualmente no está monetizado. Así que, a cambio de una donación voluntaria, los agregaré a un grupo de WhatsApp en donde enviaré contenido exclusivo. También podrán opinar acerca de los videos que se vayan subiendo al canal y sobre todo podremos platicar algún momento. Si aún hay alguien con la intención de apoyarme económicamente, vayan al video que estará subido en el canal, que se llama Apoyando al Güero Nopal, y ahora sí comenzamos. Cuando empezó a salir en los medios que nos habíamos casado fue cuando empezó a caerme el 20 de las cosas, aunque en ese tiempo no le di tanta importancia, pues tenía 18 años. Con el pretexto de que era el narcotraficante más buscado, el Chapo nunca vivió con Emma un matrimonio en forma. La pareja se veía en un inicio cada fin de semana, pero luego los encuentros se volvieron más esporádicos, hasta volverse casi inexistentes. Por cuestiones de seguridad, él se movía de un lugar a otro. Cuando llegaba a algún punto estable, la mandaba llamar. Sí, escuchaba que había días en los que no lo pasaba tan bien, pero yo no, yo iba cuando estaba tranquilo. Según Emma, los primeros años de matrimonio fueron muy normales. Siempre nos hemos llevado muy bien. Es un hombre muy atento, muy cariñoso, muy respetuoso, muy alegre. Casi que se terminan los problemas cuando lo ves a él. Sabes que tiene muchos problemas, pero está como si nada. Todo muy normal, contó ella. El Chapo matón, torturador e inmisericorde a sus ojos tampoco existía. Es un hombre como cualquier otro. No es violento, no es grosero. Nunca lo he escuchado decir una mala palabra. Nunca lo he visto exaltarse o estar molesto con nadie. Y aseguró que nunca lo vio armado. Al menos dijo que ella se diera cuenta. Sobre los hobbies de su esposo criminal, aseguró que lo que más le gustaba era pasar tiempo con sus hijos platicando. Como cualquier hombre, no tiene nada de extravagante. Los mejores momentos son los que pasas con tu familia, dijo Emma al describir a su esposo como si fuera un gerente de McDonald's y no el de una organización transnacional de drogas. Aunque el Chapo apenas terminó el tercer año de primaria, para ella era un hombre capaz. Pudo estudiar poco. Ahora sí que su inteligencia es a base de las vueltas de la vida. Es un hombre muy inteligente, muy humano, dijo Emma ladeando la cabeza cuando alguna cosa de las que decía era más inverosímil que la anterior. La realidad es que el Chapo se había mimetizado a tal grado con el crimen que era inmutable ante la presencia de Emma y de cualquier otro ser viviente. Cuando años después se le preguntó si pudiera usted cambiar el mundo, ¿lo cambiaría? Él fue básico en su respuesta. Yo para mí, a como estamos, soy feliz. Una de las primeras pruebas palpables de la inalterabilidad de la vida del Chapo luego de casarse con Emma ocurrió a fines del 2007. A principios de 2008 corría el sexenio del presidente Felipe Calderón. A través de la red de corrupción que tenían los miembros de la federación dentro del gobierno federal, Guzmán Loera pidió al narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, uno de los principales colaboradores de su primo Arturo Beltrán Leiva, que buscara a una autoridad dentro del penal de máxima seguridad de La Palma, Altiplano, para hacerle llegar ropa térmica a su hijo Iván Guzmán Salazar. Era temporada invernal, y su hijo había mandado el mensaje a su padre de que hacía mucho frío adentro. Llevaba recluido casi 3 años. El Chapo ya había pasado por ahí y sabía qué tan cruda era esa temporada. El 13 de febrero de 2005, a los 22 años, Iván fue arrestado en la carretera Tezitán por la policía de Zapopan, Jalisco, a bordo de una camioneta BMW roja junto con 3 personas. En un principio lo acusaron de ser autor intelectual de un doble homicidio preparado ese mismo día, pero gracias a los abogados contratados por el Chapo solo fue acusado de lavado de dinero. Entre los crímenes cometidos por el esposo de Emma, hacerle llegar ropa térmica a su hijo parecía una cosa casi inocente, y no requería que el Chapo pidiera un favor a un alto funcionario, aunque tenía la forma de hacerlo.
La Barbie se valió de un operador que en esa época tenía como escoltas a un teniente coronel y a un teniente del ejército mexicano adscritos a la PGR y les consultó si conocían a alguien que pudiera cumplir con esa encomienda. Con una sola llamada, uno de los militares encontró a la persona indicada, un guardia de la prisión que podía hacerle llegar ropa al hijo del Chapo. El custodio cobraba $100,000 por el favor, pero por ambición los militares calcularon que el líder del cártel de Sinaloa tenía suficiente dinero como para pagar mucho más y decidieron pedir $500,000 para entregarle la vestimenta. Al operador de la Barbie le pareció excesivo. Los militares le ofrecieron compartir $100,000 del negocio, pero como él sí entendía quién era Guzmán Loera, dijo que él no participaría. Para quitarse el compromiso de encima, lo que hizo fue poner en contacto a los oficiales del ejército con la gente del Chapo para que entre ellos decidieran. Cuando Guzmán Loera supo de la cifra que estaban pidiendo, incluso a él le sonó exagerada. Era solo un par de camisetas y ropa interior térmica, pero como se trataba de su hijo, aceptó y pagó el dinero. Después se puso a investigar realmente cuánto había costado el servicio. La Barbie preguntó preocupado a su lugarteniente qué había pasado, porque el Chapo estaba muy enojado, y ese le contó lo que había sucedido. Ese invierno Iván pasó menos frío con la ropa que le envió su padre y a los pocos días los militares fueron levantados y torturados. Sus cuerpos los abandonaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, descuartizados, como escarmiento a cualquier otro que quisiera pasarse de listo. A inicios de 2008 ocurrió una fractura en la Federación y comenzó una sangrienta guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva. En abril de ese año, Iván Guzmán Salazar fue absuelto por un tribunal por falta de pruebas y lo liberaron de inmediato, pero a la par que el Chapo recuperaba a su hijo, perdía a otro. La noche del 8 de mayo de ese mismo año, a los 22 años, Edgar Guzmán López fue ejecutado bajo una lluvia de más de 500 tiros en el estacionamiento de la plaza comercial City Club en Culiacán. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento en un charco de sangre. El ejecutor intelectual fue su propio padre por accidente. A los sicarios del cártel de Sinaloa les habían dado la orden de asesinar a cualquier sospechoso porque el Chapo y el Mayo tenían información de que los Beltrán Leiva estaban preparando un atentado. Edgar fue confundido por alguien de los contras y fue acribillado por Gonzalo Insunza, el Macho Prieto, sicario al servicio del Mayo. Cuando le reportaron a Joaquín Guzmán Loera lo que había pasado, dicen que respondió con un ni modo. Reconoció que había sido un error, perdonó a los sicarios y no hubo represalias. La ofensa por haberle cobrado $500,000 por la ropa térmica era más grave que haberle asesinado a su hijo. Han sido pocas las ocasiones que me ha tocado verlos, dijo Emma sobre la relación con los hijos del Chapo, procreados con otras mujeres, pero muy bien, muy tranquilo, muy amables. Puedo decir que sus hijos son unos muchachos muy educados, muy amables como él. No obstante, dentro del cártel de Sinaloa era sabido que la relación de Emma con ellos era tensa. No la consideraban esposa de su padre y no le daban ese lugar. Emma quedó embarazada a finales de 2010, principio de 2011. Desde que se había casado y con sus documentos de ciudadana americana, iba frecuentemente a Estados Unidos, por lo que no fue raro que decidiera viajar en julio de 2011 para parir en un hospital de Lancaster, California. Yo le dije que había ido al doctor, que íbamos a tener 2 hijos. No sabíamos si nenas o nenes, pero estaba muy emocionado. Él dijo que quería que fueran niñas porque las niñas son más cariñosas con el papá. Desde que nacieron ya se encargaron de ganárselo. Desde el 15 de agosto de 2011, a los 22 años, Emma dio a luz a sus 2 gemelas, con las que crecía ya la de por sí numerosa prole del Gapo. Él mismo se adjudica ser padre de 18 hijos. Una de las gemelas quedó registrada bajo el nombre de María Joaquina, en honor al padre, y la otra con el nombre de Emily Guadalupe. Emma había intentado mantenerse lejos de los reflectores y creyó que, metiendo la cabeza en un agujero como un avestruz, pasaría desapercibido su parto en California. No fue así. El gobierno de Estados Unidos la monitoreó desde su entrada y tomó nota del nacimiento. Días después, el diario Los Angeles Times publicó la noticia.
con hincapié en que, aunque en el registro civil del condado de Los Ángeles el nombre del padre quedó en blanco, sí quedó el registro de la madre, Emma Coronel. Para bautizar a las gemelas del Chapo escogió como flamante padrino a Dámaso López Núñez, el licenciado, el mismo que le había ayudado a corromper a todo y a todos en la cárcel de Puente Grande y a quien había convertido en su brazo derecho en el crimen. Cuando sí ya empecé a preocuparme más fue cuando nacieron mis hijas y salió en los medios, dijo Emma. Me empecé a preocupar por ellas. Cuando uno tiene hijos cambia la forma de pensar y la forma de ver la vida. Fue entonces cuando ya empecé a pensar en la situación. Según Emma, la maternidad la hizo madurar. Le preocupaba que sus hijas no pudieran crecer libremente, que no pudieran estar siempre con su papá, verlo, y que no pudieran ser unas niñas normales como otras, que no pudieran estudiar bien o que tuvieran problemas, como muchos de sus hijos, simplemente por ser sus hijos. Decía que no quería que cuando crecieran pudieran ser juzgadas, que las pudieran señalar por cosas que ellas no tenían ni idea, que les hablen mal de su papá por cosas que ellas escuchan y que se pueden sentir mal. Pienso en cosas que a ellas les van a doler, es lo que en ese momento me duele. Porque como mamá quisiéramos que nunca les doliera nada, que todo fuera para uno y no para ellas. Cuando Emma habló de sus hijas fue otro de los pocos momentos en los que dejó asomar alguna emoción auténtica detrás de la máscara. Quizá por eso me sorprendió lo que dijo después. Describió con absoluta naturalidad cómo sus hijas crecieron viendo que su papá salía en la televisión. Cuando eso ocurría, corrían a abrazar la pantalla. Ciertamente lo que decía de él no era positivo, pero cuando el Chapo estaba presente las alentaba. Siempre fue de que cuando él mismo se miraba decía, mira, ahí está tu papá en la televisión. Cuando lo pasaban en los noticieros, ellas corren a abrazar el televisor. Pregunté a Emma, yo misma estupefacta. Claro, las dejo que lo vean porque no entienden todavía la magnitud de las cosas. Ellas no saben, nada más lo ven y dicen, es mi papá. Afortunadamente no se dan cuenta de la gravedad de las cosas. Como anticipaba líneas arriba, entre lo que más alteraba a Emma de lo que ya había revelado del Chapo en Los Señores del Narco, estaba que había ordenado la violación de una de las reclusas de Puente Grande porque se había negado a tener relaciones con él. Varias veces reclamó que esa era una de las cosas del libro que más había molestado a Joaquín Guzmán Loera y a sus hijos mayores. Él sería incapaz de tocar a una mujer por las malas, de obligarla a hacer algo que no quiera. Te lo digo, y puedo jurar que es la verdad. No sé de dónde sacan este tipo de cosas tan fuertes, y muchas veces las personas las creen. Esa es una de las cosas que me lastiman mucho y que no me han tocado ver. No sé de dónde han sacado este tipo de información, en qué se basan para decir que es un hombre sanguinario, incluso violador. Cosas muy fuertes que no tienen un respaldo. ¿De dónde están sacando esa información? ¿De dónde sale que es responsable de todas las cosas que lo acusan? Se me hace muy injusto tratar de decir todas esas barbaridades. Durante meses de conversaciones, Emma me insistió mucho sobre este punto, que sin duda era muy sensible para ella. Incluso me pidió que borrara esa parte del libro publicado en 2010, pero al igual que otras cosas, era algo que ella no podía editar de la realidad solo porque no le gustaba. La violencia del Chapo contra las mujeres estaba escrita en el expediente judicial abierto tras su fuga en 2001 y había diversos testigos que narraron el cruento episodio. Peor aún, a ese se añadirían otras víctimas como la empleada bancaria Blanca Estela Peña García de Nayarit, cuyo hermano Marcelo Peña era empleado del capo y después se volvió testigo protegido que dio información importante sobre las operaciones criminales de su jefe. Antes de ser detenido en 1993, el Chapo quiso seducirla en cuanto la conoció, intentó de todo, incluso le mandó cientos de rosas rojas arrojadas desde una avioneta. Al negarse, el narcotraficante la raptó, abusó de ella y bajo amenazas la tuvo como su pareja durante algunos años. Habrían tenido 2 hijos producto de su relación. No juzguen a la persona nada más por lo que escuchan o por lo que dice el gobierno, a veces injustamente. No todo lo que dicen de las personas es cierto, no se dejen engañar, no crean tantas cosas como dicen de él, que es un monstruo. Estaba escuchando un comentario en donde decían que era una bestia. No son ciertas todas esas cosas que dicen, dijo Emma.
Cada quien tiene su punto de vista, cada cabeza es un mundo, cada persona puede opinar o pensar como quiera. Muchas personas podrían juzgarme. ¿Por qué la esposa de este hombre tan peligroso dice todas esas cosas de él? Como cualquier ser humano, él para mí no es el Chapo Guzmán, es Joaquín Guzmán, mi esposo. Cualquier hombre que hubiera sido, la hubiera defendido igual, es el papá de mis hijas. ¿Usted sabía a qué se dedicaba? ¿Sabía que traficaba drogas? Le pregunté. No, respondió mientras instantáneamente ladeaba la cabeza mirándome a los ojos. De hecho, a mí no me consta que él trafique drogas. Nunca he visto drogas ni con él ni con nadie. Nunca lo he visto haciendo algún trabajo o cosas así. A mí no me consta. La observé con detenimiento, en silencio. Al verla y escucharla daba la sensación de estar ante una de esas muñecas que habla y camina si se les presiona un botón. En abril de 2013, ya durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el padre de Emma Coronel, Inés Coronel y su hermano mayor Omar fueron detenidos en Agua Prieta, Sonora, con armas largas y varios paquetes de marihuana. Las autoridades dijeron que el suegro del Chapo había confesado que se dedicaba al cultivo de marihuana en la Sierra de Durango y la traficaba vía terrestre a Arizona, Estados Unidos. Al padre de Emma y a Omar les impugnaron delitos contra la salud en modalidades de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana. Se encargan de poner a mi papá como un gran capo poderoso, que no es cierto. Mi papá no tiene nada. Si fuera la persona que ellos dicen que es, ¿dónde está el dinero que ha hecho las propiedades? Mi papá no tiene nada. Creo que ya se ha encargado el gobierno de buscar en todas partes, en cualquiera de mi familia, y creo que no han encontrado nada porque no existe, dijo Emma con vehemencia, como si en verdad se tratara de una grandísima injusticia. Aseguró que le sembraron las armas y la marihuana y que incluso los habían detenido en otro lugar. Afirmó, están pagando por algo que no hicieron. Se siente con mucha impotencia escuchar tanta cosa y pensar, ¿en verdad el gobierno lo va a acusar de todo esto que está diciendo, que está saliendo, y no poder hacer nada, no poder evitar que estén detenidos? Es mucha impotencia, mucho coraje, mucho resentimiento. Aseguró que los abogados pagados por el Chapo se ocupaban del caso para lograr su libertad. Las repercusiones de la vida para la que Emma había sido elegida cuando apenas tenía 17 años se harían mayores. Una mañana, como abonero, el destino tocó a su puerta para cobrarle su primer pagaré. Ella estaba en la cama con el Chapo, en el departamento 401 de los condominios Miramar, en Mazatlán, Sinaloa. Él de repente me habló y pasaron por mí. Nos encontramos ahí, pero no fue nada que planeara. Recordó Emma sobre su llegada a la Torre Miramar el 21 de febrero de 2014. No tenía autonomía. Si el capo llamaba, debía estar siempre dispuesta. Yo llegué ahí un día antes. Él ya estaba ahí cuando llegué y nos fuimos a dormir normal. Dijo que vio al capo con raspones, pero nada grave. 3 días antes había habido un operativo de la Marina con elementos de la DEA, quienes le habían dado el pitazo. Me dijo que se había tenido que salir, que había habido problemas. Ya lo había visto en la televisión, pero estaba bien. Él en ningún momento demuestra que está preocupado por algo. Estaba muy tranquilo y quería ver a sus hijas, por lo que Emma había llevado consigo a las gemelas de entonces 3 años junto con una nana y una cocinera. Dentro del departamento solo había un escolta del capo armado. La entrada del edificio de condominios estaba custodiada por 2 patrullas de la policía local a su servicio, por lo que estaba tranquilo. Si veían algún movimiento raro le avisarían con tiempo para escapar. A las 4 de la mañana del 22 de febrero, la Torre Miramar, ubicada sobre el malecón de Mazatlán con vista a la playa, comenzó a ser rodeada sigilosamente por la Marina y la DEA. Era un total de 25 personas las que formaban parte del operativo. Quien lo dirigía por parte de la Agencia de Estados Unidos era Víctor J. Vázquez, aunque había sido mérito del trabajo de inteligencia de otro de sus colegas el haber sabido dónde se encontraba el narcotraficante. Estaban alertas de las ventanas y todas las salidas, esperando que nadie se diera la fuga, pero sobre todo rogaban porque no hubiera ningún túnel por el cual pudiera escapar como les había ocurrido días antes en Culiacán. La Marina hizo que las patrullas de la seguridad local se retiraran, como si fuera una cosa de rutina. La DEA se quedó en la periferia mientras la Marina entró en el inmueble. A las 6 de la mañana empezamos a escuchar golpes de cómo estaban tumbando la puerta. Fue cuando nos sentamos en la cama y escuchamos las voces que se estaban identificando. Él se paró.
Se puso el pantalón y se metió al baño. Yo me quedé sentada en la cama, no nos dijimos nada. No hubo mucho tiempo. En ese momento no sentí miedo, sino hasta mucho después, pero sí fue un momento de mucha tensión, más que nada porque quería ver a mis hijas. Creo que detuvieron primero al muchacho, el escolta armado, luego pasaron por él 4 donde estaban las mujeres y las niñas y al final llegan a donde estábamos nosotros. Aventaron la puerta pero se quedaron parados en la puerta. No entran, solamente se quedan apuntándome con las armas y preguntando dónde estaba el Chapo. Al minuto él salió del baño y les dijo: tranquilos, aquí estoy. Lo esposaron, lo sometieron y nos bajaron. Bajaron a mis hijas, no las miré, pero ellos las bajaron y a nosotros nos trasladaron en otro carro. Emma, la nana y la cocinera fueron arrestadas juntos con el Chapo. La vendaron y las esposaron. Estaba un poco desesperada más que nada por mis hijas, que les fueran a hacer algo. No sabía qué iba a pasar. En ese momento mi esposo les dijo: por favor dejen que la niñera se quede con las niñas, pero le dijeron que no, que se callara. A él se lo llevaron por otro lado y a nosotras en otro carro. 777, escuchó Vázquez por el radio. Habían capturado al Chapo, pero aún no lo podían creer. Él y el equipo entraron al garage que se localizaba en el basamento del edificio. Los marinos tenían a un hombre sometido y de rodillas. ¿Es él?, preguntaron a Vázquez. Los marinos en ese tiempo no tenían mucha experiencia trabajando contra el cártel de Sinaloa. Estaban enfocados en los Zetas y en el cártel del Golfo, justificaría Vázquez años después sobre por qué los funcionarios mexicanos necesitaban confirmación sobre si era el Chapo. Su explicación fue muy política. Eran los tiempos del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y la protección del gobierno federal continuaba para el cártel de Sinaloa y sus principales miembros. Todo gracias a los millonarios sobornos pagados por la organización desde los sexenios de Vicente Fox 2000-2006, Felipe Calderón 2006-2012 y al dinero que la organización criminal le dio al propio Peña Nieto para su campaña presidencial cuando era gobernador del Estado de México. Yo en ese momento caminé hacia él y en ese momento me congelé y dije: Dios santo, eres tú, Chapo, dijo el agente de la DEA, afirmando que fue él quien se lo llevó en su vehículo, lo cual sobrepasa los límites de operatividad de la agencia norteamericana en México. Ahí estaban presentes Emma Coronel Aispuro y las 2 pequeñas, María Joaquina y Emily Guadalupe, viendo al Chapo arrodillado. En ese momento pasaron tantas cosas por mi cabeza, recordó Emma. Una de ellas es que a lo mejor venían para llevárselo directamente a Estados Unidos, pero no me acuerdo de haber estado pensando mucho en qué estaban haciendo ahí. Nos volvimos a encontrar ya estando en el cuartel. Me toman los datos generales cuando escucho a un hombre que le dice: aquí ya está tu mujer, ¿qué es lo que querías? Él le dice: despedirme. Me llevan vendada, tapada de los ojos. Le dicen: aquí está tu esposa. Él me dice que no me preocupe, que todo va a estar bien y también pide que lo lleven a ver a las niñas porque no querían. Y creo que sí lo bajaron al cuarto donde estaban ellas. No lo volví a ver hasta que estuvo en México. Emma se enteraría después de que en ese departamento de Miramar, en esa cama donde dormía cuando entró la Marina y la encañonó a ella y a sus hijas, días antes había estado la otra mujer, la otra esposa del Chapo. Ella estaba ahí, al filo del precipicio, cuando me llamó aquella noche del 23 de septiembre de 2018. ¿Por cuánto tiempo Emma podía seguir aguantando la respiración? ¿Cuándo iba a explotar la caldera? Cuando en 2016 la entrevista de Emma se transmitió en Telemundo y NBC y le dio la vuelta al mundo, su apariencia artificial le hacía ver solo como una mujer vacía y poco inteligente, casi inofensiva. Su afición a las redes sociales como Instagram la convirtieron en la Kim Kardashian mexicana, pero Emma era mucho más compleja que eso, y aún más lo que ella representaba. Era un ingrediente indispensable, esencial en el mundo del crimen organizado, no solo un objeto decorativo. Si el narcotráfico es el monstruo que estrangula a la nación, mujeres como Emma Coronel son su alimento, su premio y su coro. ¿Qué sentido tendría el botín que los reyes del narcotráfico acumulan envenenando con su droga, secuestrando, torturando, asesinando, corrompiendo y triturando todo a su paso si al final de cada una de sus funciones entre el público masacrado no hay nadie aplaudiendo? Entre más bella, más codiciada, más famosa, sea la que aplaude, más alimenta a recomenzar esa tétrica función.
La historia de Emma no es una historia individual, se sitúa en una historia colectiva de mujeres de todas las clases sociales, novias, esposas, amantes y damas de compañía que antes, durante y después del reinado de Emma I han utilizado sus atributos naturales o artificiales para convertirse en remoras del mundo del narcotráfico. Son corrompidas y corrompen, son víctimas y victimarias, son exprimidas y exprimen. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Ellas son las señoras del narco.